Corintios 3, 6, 8. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Padre, gracias por tu palabra. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. En esta ocasión he titulado, he puesto como tema este mensaje: solo a Dios la gloria por el crecimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Solo a Dios la gloria por el crecimiento. ¿Cuál crecimiento estamos hablando? El crecimiento de las almas perdidas. Amén. El crecimiento de la obra de Dios. Amén. Porque Pablo está haciendo una analogía de la siembra, la riega y de la cosecha. Amén. Y por lo tanto es muy interesante, ¿verdad?, cómo lo presenta. Y quiero hablarles de tres principios, ¿verdad?, que encontramos en estos versículos. El primero es que cada servidor pone su parte para que Dios haga la obra final. Y si miramos una vez más el versículo 6, miramos que la primera parte que dice el versículo 6, yo planté. O sea, uno siembra el mensaje del Evangelio. El hermano Ricky nos enseñó, porque no solamente aprendimos del trabajo que ha realizado, sino el conocimiento que él ha adquirido, porque a él le gusta mucho leer. Y dice que en una ocasión, y no como teníamos horas de caminata, por ejemplo, de Managua a Estelí, ¿cuánto hicimos? 2 horas, 3 horas por ahí. Hay tiempo para platicar. Entonces, y así había distancias largas. Y él nos iba, bueno, al grupo que íbamos ahí, algunos se me dormían porque estaban desvelados. Yo soy buen copiloto, yo no me le dormí, la verdad, porque iba acompañando. Y luego el hermano Luis, que tiene mucho que platicar. Ahí sí, ahí, aunque no lo crea, digo a mi esposa, yo callé. Yo escuché, porque hay que aprender. Dice que él leyó un libro, no un libro muy famoso, un libro como de autor muy famoso, donde encontró 4 principios para poder hacer crecer una iglesia o para empezar una iglesia. El primer principio es preparar el terreno. Usando la analogía también del campesino, prepara el terreno antes de poner la semilla. ¿Y cómo él ponía para preparar el terreno? Yendo a ese basurero, hablar y llevarles comida sin hablarles del Evangelio. En el primer basurero lo corrieron. Hasta habían programado asaltarlo. Pero el carisma que Dios le ha dado, la unción que Dios le ha dado, cuando el ladrón o estas que querían robarle, no pudieron, porque la forma que él les habló, la forma que él los trató, su amabilidad, su amor hacia ellos, desarmó literalmente a la persona malvada. Y ya después ellos se convirtieron en esas personas. Es interesante, ¿verdad? Entonces él enseña, primero, preparar el terreno. Segundo, sembrar el terreno, poner la semilla. Tercero, regar la semilla. Y cuarto, cosechar. Y eso puede llevar 1 año, 2 años, muchos años. Él cita a Abraham Lincoln, que él dijo: si me mandas a cortar un árbol en 6 horas, 4 horas me la voy a pasar afilando la hacha. O sea, él tarda, pero es seguro. Y después, y así es como la Biblia nos lo presenta. Unos plantan, uno es el que siembra el mensaje, y hay cosecha, hay resultados, pero también hay otro. Entonces Pablo dice: yo planté, Apolos regó. O sea, otros riegan donde el mensaje ha sido sembrado. Pablo se considera el fundador de la iglesia en Corintios. Él es el fundador. Él sembró el mensaje ahí. Y después llega un predicador fogoso que se llamaba Apolos. Un hombre que al principio
escuchó de Jesús, pero conforme el mensaje de Juan el Bautista. Y dice que cuando Priscila y Aquila, un matrimonio cristiano, lo escucharon hablar con denuedo, con dinamismo, con energía, lo sacaron se lo trajeron a un lado y les pusieron más cómo era el camino del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Apolos aprende bien el Evangelio de Cristo, nadie lo podía detener, porque era un predicador de esos evangelistas fogosos, conocedor de las Escrituras, o sea, era un tremendo. Pues Apolos, en aquellas áreas, iglesias donde Pablo había sembrado, él seguía regando la palabra de Dios. Él seguía regando la palabra de Dios. Pero mire, qué interesante lo que dice. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da, salva y hace crecer. Amén. Porque en la iglesia de Corintios había varios problemas. Y un problema era división. Porque unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pedro. O sea, tenían su partido, había división. Por eso Pablo se ve en la necesidad de aclarar que ni Apolos, ni él, ni Pedro, ningún otro apóstol tiene nada que ver. El único que tiene que ver, el único que merece la gloria es Dios. Amén. Si escuchó de hermano Rick en ese video, por eso lo puse al final, él dice, yo no es mío, es de Dios. Dios te da y Dios también te lo puede quitar. ¿Cuántos hombres y mujeres que Dios les ha dado un ministerio fructífero de poder se olvidan que la gloria es de Dios y después Dios se los quita? Después se caen. Porque así es como trabaja. Entonces, como hemos mencionado, la humildad de este misionero es sorprendente. Él siempre que usted lo quiera halagar, siempre le busca la forma de cambiarle la conversación para que no lo siga halagando. Aunque alguien por ahí le dijo que estaba feo, ¿verdad? Pero ni modo, pero jugando, porque ahí había de todo. Hermano, se presta, es fugoso, es jovial, es alegre, bromista también, nunca lo había. Conmigo bromea. A veces que hablamos, pero al verlo así, dije, wow, este sí es de ligas mayores, ¿verdad? Pero sanamente, sin faltar el respeto, se pasa un buen tiempo. Y como él mencionó, y por eso yo, bajando a lo que la Biblia lo dice, lo que es basada en la palabra de Dios, vemos que Dios es quien merece la gloria. Tristemente, muchas personas se llevan la gloria que no es de ellos. Solamente la gloria es de Dios. Solo a Él le pertenece. Por eso Pablo, en el siguiente versículo, en el segundo principio, sería el versículo 7, solo Dios merece la gloria por la salvación y el crecimiento espiritual de las personas. Dice así el versículo, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos están de acuerdo con esta escritura? Dios es el que merece la gloria. Por eso, mire, aquí vemos tres cosas muy importantes. Primero, el sembrador no es nada. El que predica el mensaje del evangelio, el que siembra la semilla, no es nada. No merece la gloria, mucho menos. También el regador no es nada. No es nada. Algo que en mis inicios como cristiano, algo que me impactó y me dolió mi corazón, porque humanamente a veces a todos nos gusta que se nos reconozca. El ser humano tiene la tendencia de querer ser reconocido. Cuando usted hace algo, ¿verdad? Que usted espera que le digan gracias tan siquiera. Y cuando no lo hacen, ¿cómo se siente? Para la próxima que te ayude tu abuela. Bueno, estoy siendo suave para lo que algunos dicen. Pero sucede, sea como sea, aunque no lo haga uno con ese propósito,
siempre esperamos que se nos agradezca. Amén. Algunos hemos aprendido a vivir sin agradecimiento o con agradecimiento. Ya tenemos callo, como decimos simplonamente. Pero me acuerdo que había ahí en el estado de Washington, trabajábamos en las manzanas, en el descuate. Descuate significa que usted se sube de un lado con una escalera especial para la manzana y anda descuatando, quitando. Si en la rama hay 5 manzanas, usted quita 2, dejar espacio entre las otras para que crezca. Ese es el descuate. ¿Ok? Entonces nos ponía. Entonces el mayordomo cristiano, el dueño cristiano, nos ponía, nos cambiaba con diferente trabajador no cristiano para que mientras estuviéramos trabajando, le estuviéramos evangelizando. Y a mí me tenía el mayordomo, cada semana me cambiaba con diferente trabajador. Lo único que sí me decía: Ernesto, así como mueve la boca, sigue moviendo las manos. Así me decía, moviendo las manos y moviendo la boca al mismo tiempo. Y tiene razón, porque a veces uno se emociona y se paraba de la escalera a hablar, y pues era tiempo de break, pero no era break. En fin, y si nos tocaba. Me acuerdo de este hermano, Saúl se llama él. Saúl, él era de un grupo mundano llamado Veneno, imagínense, en México. Y allí a veces llegaba los lunes todo desvelado, crudo, porque todo el fin de semana conciertos quedaban. Y se ponía a cantar su música mundana. Y a veces me tocaba él. Y se ponía a cantar, eso sí, no se le quitaba. Cantaba muy bien, muy bien. Que yo una vez le dije, yo era más agresivo antes para evangelizar. Yo, si no me hacían caso, yo los mandaba al infierno. Sí, ya cuando pues ya te hablé. Tú no quieres dar caso, pues si estabas en el infierno es tu culpa. Yo ya cumplí, así era yo. Y yo le dije, Saúl, qué bonita voz tiene, pero qué lástima que la está usando para el diablo, en vez para Dios. Ay, hermano Ernesto, algún día. No solamente yo, varios, mi tío, su propio hermano, le hablamos del Evangelio. Mis primos le hablaron. Pero al final de los tiempos de los años, se convierte a Cristo en un culto de hogar donde mi primo predicó, hizo un llamado y ahí se convirtió. Gloria a Dios. Gloria a Dios por él. Pero ahí viene el punto. Él grabó su primer cassette, era cassette en ese intento. Su primer cassette. Y en las dedicatorias, porque era costumbre, doy gracias a Dios por esto y bla, bla, bla. Y le doy gracias también a mi primo, fulano de tal, porque me habló del Evangelio y me pedía al Señor Jesucristo. ¡Pum! En ese momento, cuando yo eso sentí algo, digo, wow, está bien, él se convirtió allí, pero ¿cuántos ya sembramos en ese corazón? Mi tío, su propio hermano, mi tío, yo y otros hermanos que trabajamos, todos le hablamos del Evangelio. Todos tuvimos algo allí, una semilla. Pero él reconoció nada más al que lo cosechó, por así decirlo. Y eso me estuvo afectando por 40 años. Hasta el día de hoy, no, los primeros años. Pero después entendí. Digo, y sí me molestó eso, ¿por qué nada más? ¿Por qué no puso? Doy gracias a Dios por fulano de tal que me habló del Evangelio, entregué, y por todos aquellos que me hablaron del Evangelio. Eso es lo correcto, eso es lo que yo decía. No dije nada, hasta ahorita usted lo está sabiendo. Pero después entendí que no importa si él lo reconoció o no lo reconoció. Mientras Dios lo reconozca, eso es lo que importa. Amén. Pero humanamente así somos. Humanamente. Usted creo que usted hubiera hecho lo mismo que yo. Y quizás conociendo a alguno de ustedes le iba a reclamar porque no lo dice. Ya me he encontrado a este hermano. Cada vez que voy a Arizona, él se congrega ahora en Phoenix, Arizona, en la iglesia de otro primo, de un pastor que se robó una oveja de aquí. Sí, prima de hermano Pérez. Entonces, cuando voy, ahí está. Y sea como sea, siempre me recibe muy bien. Hermano Ernesto, ¿cómo está? Y todo, ¿verdad? Y él sigue hasta el día de hoy alabando al Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Poder ver este resultado.
ese resultado. Pero llegamos a la conclusión: el que siembra no es nada, el que riega tampoco es nada, el que da el crecimiento lo es todo. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Él lo es todo. Pero lo que usted haga y yo haga, lo hacemos para la gloria de Dios. Y si no se lo reconoce, no hay problema. Mientras Dios sea glorificado, es lo que cuenta. Y Dios nunca se olvida del trabajo que usted hace para Él. Como decía el pastor Leví hace 8 días, Dios se olvida de nuestros pecados. Dios se olvida de sus pecados cuando uno se arrepiente de corazón. Pero lo que no se olvida es de las buenas obras que hacemos para Él. ¿Se acuerda que habló del pastor Leví el domingo pasado sobre Rafael Guillén? Que cuando quiso orar por él, que dijo: no pongas mi mano, no me toques. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Pues yo sé quién es Rafael Guillén. ¿Cómo no voy a saber quién es Rafael Guillén? Si en una ocasión me agarró del cuello y en la pared me tuvo ahí, yo teniendo 15 años y él como 30. Me agarró del cuello y en la pared. ¿Por qué? Porque su cuñado, mi mejor amigo, que tenía 25, por causa que la novia tuvo problemas, fue a ver a la novia, se dio un balazo en la cabeza, con una bala expansiva, ya sabrá. Y yo estuve a unos pasitos, yo nomás oí el disparo. Cuando me asomé ya estaba en el suelo, corrí, lo quise auxiliar, pero bueno, esa es otra historia. Como él se mató, él solo, como era muy hombre, muy macho, en el concepto mexicano, equivocado, porque una persona que se quita la vida no es un valiente, es un cobarde. Pues ellos creían que cómo es posible que él tan valiente se iba a quitar la vida. Y como fue en el lado de izquierdo, él era derecho. Entonces ellos creían que alguien lo, como decían allá, penadeado. Que por ahí, por la puerta de la casa de la novia, alguien con una pistola le disparó, lo cual no era cierto. Entonces Rafael Guillén y su cuñado, hermano de mi amigo Esteban, me interrogan en el velorio. Me agarran a una área escurita, una pared, y los dos querían que yo dijera quién había matado a Fortín, así se llama, Tino le decíamos. ¿Quién lo había matado? Yo le dije: yo no vi nada. Y sí, no vi nada, pero tampoco les quería decir él fue. Y ellos, por muchos años, no sé si hasta el día de hoy, siguen pensando que alguien lo mató y no que él solo se mató. Pero yo estoy seguro que él se mató. No había nada. Hasta me acuerdo una vez evangelizando a las 12 de la noche enfrente de una cantina con un hermano afroamericano. Salió Esteban y otra vez a cantarme después de tantos años la historia que quién mató, que yo sabía. Pues este Rafa, nadie lo queríamos en el rancho. Él era de Zacapo, por cierto. No de Zacapo, ya que de Zacapo, de Michoacán. Él era de allá. Y llegaba al rancho en una camioneta, estas dos, por eso quizás no me gustan las dos, perdón, los que tengan dos. Porque llegaba en una dos de esas y como allá hay tierra, entraba el pobre rancho, todo lo que daba en la dos, y en un polvaderón, y luego se bajaba con sus botas así, y así me hacía. ¿Por qué creen que sea así? Para enseñar la pistola ahí toda con cachos de plateada, bien bonita se miraba la peligrosa esa, ¿no? Entonces, ese era Rafael Guillén. Es hombre violento, todo así. Pero mire, varios le hablaron del Evangelio y no quería. Y llegó a los pies de Cristo, ahí con el pastor Leví, mi pastor. Y por eso cuando hablo de él, me acordé de todas estas historias y experiencias con él. Y yo llegué a ver a Rafael, después fui a Washington y el pastor me puso a hacer una campaña en 3 días, pues yo no era evangelista, yo pues apenas comenzaba. Y me tocó verlo con ese llamado al altar, él ya se había convertido, verlo allí hincado, llorando como un niño, un hombre orgulloso, matón, peleonero, llorando ante los pies de Jesucristo. Gloria a Dios.
Eso es lo que hace Dios. Amén. Amén. Eso es lo que hace Dios. Lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Dios puede cambiar a cualquier persona, sí. A veces nosotros, ese ya no lo cambia ni Dios, eso es mentira. Dios sí lo puede cambiar mientras la persona abre su corazón. Dios puede perdonar pecados. Por eso, hermanos, el que siembra no es nada, el que riega no es nada, el que da el crecimiento que es Dios, Él es todo, y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que merece la gloria. Tercero, cada servidor de Dios están al mismo nivel. No es que quiera estar, pues, no era mi plan de estar, aunque Ricky merece que lo halaguemos, lo halaguemos. Amén. Pero en ese video, ¿se acuerdan que por ver ese video fue que nace el deseo de predicar este mensaje? Él menciona de 20, dice, si tú eres un pastor que Dios te dio 20, ahí trabaja, ahí sé fiel, lleva esos 20 al cielo y eso Dios lo que quiere. Dice, él nunca buscó una iglesia grande. Y ahorita las almas que ha ganado él directamente a través de los que él ha ganado son millares de almas que se han convertido. Pero se da cuenta, dice, ¿quieres una iglesia de 500? Más problemas va a haber. Por lo tanto, lo que él menciona, ¿verdad?, sobre esto, de que no importa el servidor, el que sirve a Dios, si tiene una congregación de 20, tiene una congregación de 50, de 80, de 100, de 1000, de 6000, para Dios todos somos iguales. Para el hombre no, porque yo tengo la experiencia que cuando vamos a un lugar, varios pastores, y somos conocidos, y más o menos conocen nuestro ministerio, nuestras congregaciones, tristemente, va un pastor que tiene una iglesia de 30 miembros, otros de 80, 90, pero va uno que tiene 500 o más. ¿A quién creen que ponen la atención primeramente? ¿Al que tiene 30? No, al que tiene más. Yo lo he visto, no es que me contaron. O a veces cuando esas personas entran a un lugar, se paran a saludarlos todos. Luego entra un hermano que no es conocido, nadie se para, nomás el de Dios le digo, le bendiga, hermano, pero llega el otro y todos se paran. Tristemente ese es el mundo que vivimos, donde se olvidan que delante de Dios todos somos iguales. En una junta de presbiterio que tuve el jueves, digo presbiterio porque Dios me ha permitido comenzar a ser presbítero de esta sección de San Bernardino y Riverside. Y tuvimos una reunión, se tienen 2 veces al año, y era para entrenamiento y todo eso. Y nos dieron el superintendente nos dio una gráfica de somos 300 y tantas iglesias en nuestro distrito. Y nos presentó las iglesias. Miren, de iglesias por así decirlo, de 10 personas o de una persona a 50, de esas 300 y pico iglesias, tenemos 186 iglesias que no pasan de 50 personas, y otras 20 y tantas de 50 a 100. Ahí es donde estamos nosotros. Y solamente una de 5,000 a 6,000, que es una iglesia allá en Las Vegas, que se llama Centro Cristiano Familiar Águilas. Y otra aquí de otro hermano, pero son pocas. La mayoría de nuestras iglesias, más de la mitad, no pasan de 50 personas. Wow, ese es ¿cómo se llama? Un resultado muy bajo, ¿verdad? Pero, humanamente hablando, muchos quizás les llama más la atención los que tienen más gente. Pero delante de Dios, lo que yo aprendí con el hermano Ricky,
y lo que la palabra de Dios me dice principalmente, que no importa si no tiene más de 50, si esa persona está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, para Dios, esa pastor de 20, de 30, a ese de 100,000, o 10,000, o 20,000, o 40,000, porque hay iglesias así, para Dios todos somos iguales. ¿Usted sabía eso? Sí. No importa cuánto, porque Dios no mira el número, Dios mira tu corazón. Dios mira el resultado, no por los números, sino tu fidelidad. ¿Sabe cuánto predicó Jeremías? ¿Sabe cuántos años predicó Jeremías? Más de 20 años predicó Jeremías. 40 años parece que predicó Jeremías. ¿Y cuántos le hicieron caso? Casi nadie. Un pequeño grupo. ¿Y ya por eso Jeremías falló? No, porque Jeremías hizo lo que Dios le mandó a hacer. Él no es responsable si la gente recibe el mensaje y cambia. Él no es responsable. Otro ejemplo. Alguien me dijo, le faltó otro que estuvo Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Como 500 años. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso. ¿Falló Noé? No. Por eso, no es mayor el que siembra del que riega, ni el que riega del que planta. No es mayor. Tampoco el que planta como el que riega, tanto el que planta como el que riega recibirán su recompensa. Amén. Un alma que usted le habló de Cristo y después alguien le habla regando donde usted sembró o otro sembraron y riega y se convierte, los créditos, bueno, la gloria es para Dios. Pero si hay que darle crédito por esa alma que se salvó, ¿a quién cree que Dios le va a dar el crédito? ¿Nada más al que en el momento de que se aceptó, o le va a dar crédito a todos los que le hablaron del Evangelio? Todos los que sembraron la semilla en él, Dios les va a dar el crédito. Porque hay una corona para los ganadores de almas. ¿Sabía usted eso? Hay una corona que Dios va a dar a los que ganan las almas. Pero no creo que solamente el que en el momento hace la invitación y se entregó, sino todos aquellos que de una manera u otra contribuyeron. Por lo tanto, mis hermanos, esta recompensa dependerá de su labor. Por eso que Dios nos ayude a poder continuar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dios nos ha llamado a hacer algo. Dios nos ha llamado. Y como les mencionamos en el reporte, lo que más nosotros experimentamos en este viaje es aprender. Que Dios nos ayude a poder nosotros hacer una diferencia. Dios tiene algo especial para usted y para mí. La palabra de Dios nos lo dice. El hermano Ricky nos dice también en este video que Dios tiene un propósito con usted. El pastor Levi la semana pasada también nos dijo que Dios tiene un propósito para que todos podamos servirle al Señor de una manera especial. Hay muchas formas de servir al Señor. Hay decenas de formas de servir a Dios. Por eso que Dios nos ayude a nosotros poder hacer en la área que nos corresponde la voluntad de nuestro Dios. Porque recuerde, cuando nos presentemos ante Dios, Dios no va a decir, bienvenido apóstol. ¿Va a decir eso el Señor? Bienvenido pastor. Tampoco. Bienvenido profeta. Bienvenido patriarca o querubín, porque algunos que se hacen llaman querubines. ¿Cómo va a decir el Señor? Bienvenido siervo fiel. Siervo fiel. ¿Cuántos siervos de Jesucristo hay aquí? Amén. Pues a usted y a mí, hermanos, recuerde, hagamos todo de corazón para el Señor, no esperando nada a cambio, y a Dios siempre le damos la gloria por todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho, todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará. Amén. Póngase de pie y vamos a entonar esta adoración para darle la gloria al Señor.